Y en esta ocasión, una vez más, les invito para que leamos en Ezequiel, en el capítulo 7. Pero ahora vamos a verlo con un poquito de más detalle. Ezequiel capítulo 7. Vamos a leer no todo el capítulo, sino hasta el verso 22. Ezequiel 7:1. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes, como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños le entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Capítulo. Un capítulo triste para el pueblo de Israel, pero no tampoco de gran gozo para el Señor. Nosotros tenemos que pensar que el pueblo de Israel es un pueblo que Dios apartó para sí, y uno de las funciones es que ellos serían un pueblo santo. Dice: seréis santo porque yo soy santo. Y eso era la idea de la existencia de ellos, que ellos serían santos. Ahora, cuando a ellos se les da la ley, es el lineamiento para que su vida sea apartada de todas las formas de vida de las naciones. Entonces la santidad tiene la idea de apartarse. ¿De qué? Primero, de aquellas prácticas que no corresponden. Ahora, ¿cómo uno sabe cuáles son las cosas que puede y no puede hacer? Las que corresponden
y la que no corresponde, las que agradan y no agradan a Dios. Están en su palabra, en su ley. Entonces aquí tenemos un tiempo oscuro para Israel, un tiempo, digo otra vez, no de gozo para Jehová, pero él había expresado previamente que él castigaría el pecado y haría juicio. Fíjense que una de las cosas que ellos admiraban mucho era el templo. El templo era hermosísimo y era un lugar de gran orgullo para ellos. Pero aparentemente el lugar pasó a ser más importante que la persona que habitaba el lugar. Entonces, es verdad que el templo es santo, pero lo que santificaba todo era la presencia del Señor allí. Y ellos pareciera que enaltecían más el lugar, más lo material, que la gloria de Dios. Y ese es el punto aquí. Entonces, este capítulo que es tan triste, pero un capítulo definitorio que define, aquí ya no hay vuelta. Aquí viene el castigo, viene el juicio. Ya Dios hizo todo lo posible, una y otra vez perdonó, una y otra vez le volvió a repetir, que se volvieran, que no fueran rebeldes, que oyeran, que obedecieran a la palabra de Dios. ¿Saben cuál era el punto aquí también? Por ejemplo, ellos se mezclaron con los dioses ajenos, los dioses que tenían las otras naciones. Pero esos dioses no eran como este Dios. Fíjese que ellos eran de hechura humana, de manufactura humana, no les castigaba, no hacían absolutamente nada, no respondían. Entonces, ellos pensarían que Dios era algo parecido, o sea, que hicieran lo que hicieran, Dios no iba a hacer nada porque ellos eran los escogidos de Dios. Y por ahí se equivocaron. Ellos se equivocaron, se enaltecieron, incluso se confrontaron con Dios. Y en un momento le dice ellos a Dios que Dios no es justo. Imagínense. Entonces, cuando ellos le dicen que Dios no es justo, es que ellos están queriendo poner sus pensamientos sobre los pensamientos de Dios, sus ideas y su forma de vida, de vivir, sobre lo que Dios la ha planteado y ha alineado en su palabra. Y es el gran peligro del hombre, que el hombre, aunque sea de Dios, aunque sea del pueblo escogido de Dios, se alinee a una idea meramente humana. Fíjese que una y otra vez Dios perdonó, pero aquí dice, mi ojo ya no te perdonará más. ¿Por qué dice mi ojo? Me hace pensar a mí que cuando los miraba, él sentía compasión, porque eran suyos, eran sus hijos. Él lo había criado, él los había criado. Entonces, cuando los miraba, sentiría ese amor, esa compasión, y le impedía hacer algo en contra de ellos, porque él no quería eso. Él dice, no quiero la muerte del que muere. Y estamos hablando de aquellos que son injustos y no cumplen la palabra de Dios y merecen la muerte. Él dice, yo no quiero la muerte del que muere. Y está hablando de la muerte física, porque Él los ama, porque al verlos, Él los anhela para que estén cerca de Él. Y ellos no lo hacen así. Entonces, aquí en el 7 es definitorio. Viene el juicio, viene el castigo. Vamos a ir viendo algunas cositas y vamos diciendo otras también. Dice así, verso primero. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces dice, y fue a mí palabra, fue a mí, es decir, llegó a él palabra de Jehová diciendo. Después de todos los discursos anteriores, en el capítulo 6 sabemos que está hablando en contra de los montes de Israel porque ellos ahí practicaban la idolatría y la fornicación y la inmundicia. La practicaban allí y Dios iba a hacer juicio sobre los montes de Israel, esos montes preciosos que eran hechura de Dios para una tierra tan hermosa como se ha planteado antes, y ahora en esos montes ellos iban a recibir juicio. ¿Sabe lo que aquí se ve, queridos hermanos? Muchos muertos, mucha muerte, mucha muerte. Entonces, aunque en el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es muerte eterna, tiene su pago, aquí también.
la paga, es decir, el resultado del pecado aquí es muerte. Y el pecado es la falta. Es la falta, es el errar, el no hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí es muerte, aunque sea el pueblo de Dios, es muerte física. Dice, tú, hijo de hombre, verso 2, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Es como decir el, la palabra final, la sentencia, y esa no será revocada. Ya llegó la sentencia. ¿Cuánto tiempo no soportó Dios a su pueblo? ¿Cuánto tiempo? Casi un milenio. Casi un milenio desde que ellos llegaron, ellos fueron sacados de Egipto. Casi un milenio. Y Dios lo soportó. ¿Saben por qué Dios no actuó tan rápido? Bueno, porque Él es misericordioso y los espera una y otra vez. Y el pueblo de Israel no quiere oír ni hacer la palabra de Dios. Lo que me gustaría, uno ve en el Antiguo Testamento muchísimo, la importancia del oír y hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la del hombre, la de Dios. Y el error de ellos fue eso, que ellos pusieron en paralelo la palabra del hombre y no se guiaron o no se establecieron la palabra de Dios. Entonces dice, así ha dicho Jehová. Dice a la tierra de Israel, el fin llegó. La palabra ahí es llegó. Es decir, hasta aquí no llegó. Ya no hay más tiempo. No hay más, no hay más plazo. Llegó el tiempo. Y lo dice Dios, a través del profeta, pero lo dice Dios. Sobre los cuatro extremos de la tierra. Y ahí la tierra es la tierra de Israel. Es decir, la tierra completa va a ser ejecutado el juicio sobre toda la tierra de Israel. Tenemos que acordarnos que 130 años antes, en el 722, había sido cautivado el reino del norte, Israel, o Efraín, por los asirios, porque ellos se enamoraron de los asirios y dejaron a Dios. Y el Señor los entregó en las mismas manos de aquellos con quienes ellos adulteraron o fornicaron. Y aquí ahora va a ser entregado en manos de los babilonios, de los caldeos. Llegó el tiempo. Dice, el fin llegó. El fin, dice, viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Es decir, no hay escapatoria. No hay escapatoria, no hay ninguna posibilidad de escapar. Ninguna. Se acabó la misericordia, aunque Él sigue siendo misericordioso. Se acabó el plazo, aunque Él dio muchísimo plazo para que ellos se volvieran a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Constantemente en nuestro corazón, nuestras vidas tienen que volverse a Dios. No tenemos que dar lugar al error. No tenemos que dar lugar al descaminarse. Y es lo que es lo que acontece en el tiempo presente. Si lo mismo que le pasa a ellos lo acontece a nosotros también. Por eso tenemos que tener cuidado. El Antiguo Testamento es sumamente importante. Yo quisiera también a la vez animar a los hermanos que estudien el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se manifiesta a Dios de una manera sorprendente, como no hacía en el Nuevo Testamento. Y además, fíjese que los escritos que relacionados con los judíos o con el pueblo de Dios es muchísimo más amplio que a la iglesia, porque alcanza hasta los evangelios, incluso hebreos, y dentro de las cartas también hay mucho tema relacionado con los judíos. Por lo tanto, uno quisiera alentar de que los hermanos también entren más y más al Antiguo Testamento y se van a sorprender por las cosas que dice. Dice, verso 3, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Entonces, el Señor simplemente responde, por así decirlo, el Señor le da el catálogo a ellos, y Dios responde a cómo ellos llevan a cabo ese catálogo, si obedecen o no. Es decir, aquí estamos hablando de un Dios a quien ha de obedecerse según lo que Él ha expresado en su palabra. Entonces dice, te juzgaré según tus
caminos. Y lo dice más de una vez. Entonces, la forma de andar de ellos, que está fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, es la que ha llevado al Señor a hacer este juicio. Tus caminos. Y no solo eso, sino dice, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Es decir, el peso de sus faltas iban a caer sobre ellos, especialmente la idolatría o el procurar reemplazar a Dios o ser infiel a Dios. Entonces dice, se puede decir, yo pondré sobre ti las consecuencias de tus abominaciones. Es decir, el faltar a Dios, el ser abominable, es decir, tener otros dioses, el dar lugar dentro de las cosas santas, las cosas que no son santas, las cosas paganas, eso tiene sus consecuencias. Yo no puedo vivir de cualquier manera y no tener consecuencias. Mi vida tiene resultados, tiene consecuencias. ¿Cómo yo vivo? El pueblo de Dios vivió lejos de Dios y ahora tiene sus consecuencias y van a caer sobre ellos, sus abominaciones. O sea, lo único que hace Dios simplemente responder a cómo ellos han llevado a cabo su vida delante de Dios, teniendo Él todas las reglas. Miren, ahí en Santiago dice que uno no solamente debe ser oidor, sino hacedor de la palabra. Hay que oír, por supuesto, todos tienen que oír, pero no solo oír, sino hacerlo. Ellos no oían, parece, y ni tampoco la hacían, la palabra de Dios. Ninguna de las dos cosas. ¿Pero por qué? Porque había otra cosa que les llamaba la atención. Hermanos queridos, hay muchas cosas que llaman la atención, incluso en el ambiente religioso. Hay otras cosas que llaman la atención. Y a ellos les llamaba la atención. ¿Qué cosa? Los otros dioses. Las cosas que les contaban. Que aquí iban a conseguir otras cosas también. Por ejemplo, cuando Ezequiel es llevado hacia el templo, había unas mujeres que hacían lamentación por Tamuz. El dios Tamuz es el dios de la vegetación y también el dios del engendramiento. Entonces ellos no iban a Dios, sino que iban a ese dios. Entonces tenían dioses que le ponían nombre, de los cuales podrían conseguir algo, algún beneficio. Y seguramente ellos iban a los dioses porque procuraban conseguir algún beneficio. Pero quien les daba todas las cosas al pueblo de Israel era el mismo Dios. Y ellos no lo querían reconocer. Y es por eso que ellos pensaban que esos dioses les daban las cosas y que esos dioses los cuidaban y los guardaban. No era así. Si pensamos ya en Oseas, la mujer de Oseas, Gomer, ella pensaba que sus amantes le daban las cosas y no, se lo daba él. Él le daba todo. Y lo usaba para seguir haciendo sus abominaciones. Pero quien se lo daba era su mismo marido, pero ella no lo reconocía. Así también aquí. Entonces por eso buscan, saben que la idolatría tiene que ver mucho con eso, con el conseguir algo de esos dioses, que al final, en el fondo, esos dioses no hacen nada. Es el mismo Dios que se los da, pero el asunto es que no eran reconocidos. Dice, verso 4, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabré que yo soy Jehová. Entonces ellos tenían la posibilidad de escoger la vida o la muerte. Ellos cogieron el camino de la muerte. Por tanto, ese camino iba a venir sobre ellos. Entonces es un asunto de elección, de escoger. Pero querido hermano, escoger en base a la palabra de Dios, no escoger en base a cualquier cosa. Nosotros muchas veces nombramos a Dios, hablamos a Dios, pedimos a Dios, hablamos de Dios, pero hablamos cosas que se nos ocurren a nosotros nomás, no las que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante poder establecerse bien en la palabra de Dios, qué es lo que dice para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para la vida en general, en cuanto al pueblo de Dios, pero en base a la palabra de Dios, no en base a cualquier idea. Salta una idea de cualquiera y todos la reciben y nunca verifican si está en la palabra de Dios. Eso les pasaba a ellos. Primero, no querían oír. Segundo, cualquier cosa que le decían la creían y la tomaban.
pero ellos no se persuadían si realmente era la palabra de Dios o no. En el tiempo del rey Josías, cuando la palabra de Dios estaba ausente, cuando descubre la palabra de Dios, cuando descubre la ley de Dios, hizo algo maravilloso. Hizo lo que todo hombre tiene que hacer. Se estableció en la palabra de Dios allí, en ese instante, en ese momento. Y eso es lo que le hizo ser justo. El reconocer que había pecado, el reconocer que estaba faltando, el reconocer que no estaban haciendo las cosas que la palabra de Dios decía y estaban haciendo cosas que la palabra de Dios no decía. Y ese era el gran mal y él se dio cuenta y reaccionó. Eso es algo personal, porque sus hijos siguieron el mal, no a él, siguieron lo malo. Los hijos de Josías siguieron lo malo. Entonces, en el fondo dice, y mi ojo no te perdonará. ¿Pero por qué? Porque él ya había pasado por alto muchas cosas, había perdonado muchísimo, pero ahora ya no ya. Y dice, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Saben que ellos mataban al prójimo, derramaban sangre, violaban a las mujeres del prójimo, no hacían justicia al pobre, le daban el favor al rico. Todas esas cosas iban exactamente y perfectamente en contra de la palabra de Dios. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible que el pueblo de Dios haga exactamente y justamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios? Claro que sí, y acontece, y sucede tristemente. Aquí viene un juicio sobre ellos. Aquí esa misma sangre ahora iba a caer sobre ellos. Saben que Ezequiel también tenía tremenda responsabilidad porque capítulo 3 y el capítulo 33 me parece también, está hablando del atalaya, que él tenía que persuadir sobre los peligros y tenía tremenda responsabilidad. Si no hablaba al justo, diciéndole que el justo tenía que mantenerse su justicia, porque si el justo hacía impiedades, las justicias que había hecho no le iban a servir y el juicio iba a caer sobre él. Y el impío, que se volviera a la justicia, porque el impío, aunque hubiese sido impío mucho tiempo, hubiese tenido muchas impiedades, si él se volvía a la justicia, él iba a ser librado, iba a ser librada su alma. Y el atalaya tenía la responsabilidad de darle a conocer a ellos estas palabras, si no, la sangre de ellos iba a caer sobre Ezequiel. Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? ¿De qué se trata los juicios? Que dejaron a Dios, que dejaron a Jehová. Como dice Jeremías, dejaron la fuente de vida y se hicieron cisternas rotas. Sus propios pensamientos, sus propias ideas, dejaron la palabra de Dios, dejaron a Jehová y a su palabra. Fuente de vida. Tenía que haber escogido la fuente de vida, que está establecida en la palabra de Dios. Y ellos no. Se hicieron sus propios dioses, las riquezas que Dios le había dado las transformaron en figuras de ídolos y se postraban ante ellas y le pedían a ellas y dejaron a Dios y a su palabra. Entonces dice, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Es como, por ejemplo, cuando alguien pilla al ladrón, ¿verdad? Y uno pone delante de ellos todas las cosas, mira, todas estas cositas tú te robaste, todo esto te acusa. Es más bueno así, es poner delante de ellos todas las faltas, las pone delante de él. Dios no se ha olvidado de absolutamente ningún detalle. Sabe que Dios conoce todos los detalles, todas las cosas que ellos habían hecho. No solamente su corazón, que lo conoce perfectamente, sino todas las cosas que ellos habían hecho. Entonces, ¿era justo Dios o no era justo? Qué tremendo, ¿ah? Es triste porque en el fondo cuando vemos ahí que el castigo tiene que ver no solamente con la ciudad y el templo, lo cual es terrible, sino con las personas que habitan ahí. Dice que iban a ser atropelladas.
Dice que iban a ser muertas, que las embarazadas iban a ser abiertas, que en el tiempo del sitio, que duró por lo menos 18 meses por lo menos, algunos dicen que más, probable que duró un poco más, cerca de 2 años, el sitio es que ellos quedan totalmente fuera de toda posibilidad de conseguir nada, y entonces al final se iban a comer entre ellos. Y después del sitio viene el ataque, en donde iban a ser atropellados por los caballos, por ellos mismos, destruidos. Y Dios los liberó a los caldeos para que lo hicieran. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Dios no los ama? ¿Dios acaso no tiene misericordia? ¿Dios no tiene compasión? ¿Qué pasa allí? Bueno, lo que quiere mostrar, queridos hermanos, es lo delicado de no establecerse bien en la palabra de Dios y de no hacer la palabra de Dios y de tomar caminos paralelos o aledaños o propios. Es tremendo, ¿ah? Uno cada vez se admira más. Y estando aquí en este tiempo del juicio, es que como si cayera la oscuridad plena sobre ellos, de tal manera que ya no ven ninguna esperanza. La esperanza está, pero después, pero en el juicio mismo es terrible. Es terrible, dice que viene como nublado. Y me parece que tiene que ver con el hecho de los caballos, de las tropas que vienen y se forma como una nube que cubre todo. Y es oscuridad. Y no ven nada. Y ni siquiera saben quién los mató. Ni siquiera pueden ver a aquellos que lo están matando porque todo es oscuridad. Ese es un festín que se dieron los caldeos. Es como cuando Dios invita a las aves y a las águilas a comer de aquellos príncipes que iban a ser muertos ahí y de todos los poderosos y de todas esas carnes de aquellos que van a ser muertos al final del milenio. Aquí los invita más o menos así como para que devoren. Saben que los caldeos eran hombres malos, eran hombres violentos, eran hombres malos, pero Dios los utilizó. Pero después también los juzgó, los castigó, porque al final ellos se robaron como que ellos sabían. Lo mismo pasó con los asirios, con respecto al reino del norte. Pero aquí está cómo Dios obra cuando no se obedece. Y aquí obra hermano, y es admirable de manera terrible, que no perdona nada. Mi ojo no te perdonará. Es decir, aquí yo me pongo una venda y yo le abro la puerta a los babilonios y aquí mueren todos. Fíjese que él dejó a algunos que vivieran para que pudiesen llegar a las naciones y esas naciones pudiesen percibir lo extraviados que estaba en el pueblo de Dios. Porque esos pueblos iban a percibir cómo este pueblo, hijos de Jehová, hijos de Dios, estaban adorando a otros dioses y haciendo otras prácticas que eran totalmente fuera de la palabra de Dios y los otros iban a darse cuenta. Entonces, muchos, Dios dejó a algunos vivos para que los demás vieran por qué Dios los castigó, para que lo percibieran ahí, como diciendo, con razón Dios los castigó si están más perdidos que nosotros, están más desviados que nosotros, teniendo un Dios tan grande que nosotros, incluso los mismos naciones, reconocían, ¿verdad? Como un Dios poderoso que lo había librado de Egipto y lo había guardado en el desierto y lo había metido al pueblo, a la tierra que él había prometido, reconociéndolo ellos, ahora viendo a estas naciones entre su pueblo, porque Dios lo iba a permitir, iban a ver lo mal que estaban e iban a justificar a Dios con haberlos castigado, porque Dios guarda y protege su nombre. ¿Cómo estarían de mal que los otros iban a darse cuenta de lo mal que estaban? Y eso Dios lo iba a hacer. Entonces no había que dar ninguna duda. Dios no castiga porque se le ocurre. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Pero un momentito, cuidadito, cuidadito con traspasar las palabras de Dios. Cuidadito con traspasar la línea. Cuidadito. No podemos nosotros hacer lo que se nos ocurre. Jamás. Ellos no tenían permisión para eso.
Se le había dado a conocer en la ley. Ellos estaban allí para llevar a cabo y obedecer. Si no, porque era condicional, si no, iba a venir la mano de Dios, dura. Y así está aconteciendo en este momento. Saben que Ezequiel tiene algunas características bien importantes, porque estos mismos juicios que son anunciados en el mismo tiempo de la profecía de Ezequiel, que fue desde el 592 al 571 aproximadamente, poco más de 20 años, llegó la noticia primero, que está en el capítulo 24, del sitio de Jerusalén, que fue al principio del año 88. Y en el capítulo 33, 21, aparece allí aquellos que se pudieron escapar, anunciando que Jerusalén ya había sido destruida. Y eso fue como unos 6 meses después. Entonces, los acontecimientos que Dios está aquí dando a conocer que van a suceder, el mismo libro de Ezequiel se expresa primeramente el sitio, se da a conocer el tiempo del sitio y el tiempo de la destrucción de Jerusalén, que es dado a conocer por el fugitivo o los fugitivos, puede ser singular o plural esa palabra, que dan a conocer de que Jerusalén ha caído y el templo también. Entonces, fíjese que Ezequiel es un libro precioso, como todos los libros, pero hay que tratar de masticar y sacar cada vez más. Y uno va viendo de a poco que Dios le va mostrando y dando, para justificar a Dios. Dios no necesita ser justificado, pero la acción de su pueblo justifica sus acciones porque Él responde con respecto al pacto que era condicional, no incondicional como en el tiempo nuestro. Pero aún siendo incondicional en el tiempo nuestro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a traspasar las líneas que el Señor ha trazado en cuanto a la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de, que el ministro tiene que trazar bien la palabra de Dios, tiene que alinear bien la palabra de Dios para que los que escuchen no salgan de ese lineamiento, no una cosa religiosa, sino un asunto que tiene que ver con la dependencia de Dios en todas las cosas, de su poder, de su palabra, de su espíritu. Aquí ellos tenían una sola cosa que hacer, una sola cosa, obedecer a Dios, oír y obedecer, oír y hacer, nada más. Y eso tan poquito no lo hicieron. Entonces, ahí muestra la naturaleza del hombre, la naturaleza humana. Dice, verso 4, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, es decir, sobre ti, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué dice tantas veces y sabréis que yo soy Jehová? O sabrán que yo soy Jehová. Bueno, porque Dios todavía es el mismo Dios. Y no va a decir, miren, ¿saben qué? Ya liberémonos un poquito, ¿para qué vamos a ser tan fregados? Ya está bien, ¿no? ¿Sabe qué? Ya tiene libertad, demos un poquito rienda suelta. No, nada de eso. O sea, Él no cambió ni un ápice lo que Él ha dado a conocer en su ley, absolutamente nada, nada. Cada cosa que hicieron aquellos que faltaron a la ley recibieron su justo juicio. El castigo, la muerte, cuando era necesario la muerte. Cuando era otro tipo de castigo, lo recibían en el momento. Pero aquí ya era todo el pueblo de Dios, por eso este castigo fue tan grave. ¿Pero sabe por qué? Porque del capítulo 8 al 11, como lo hemos dicho antes, está demostrando a qué nivel llegó el asunto. Que estando la gloria de Dios en el mismo templo, ahí mismo estaban aquellos dibujos de los animales y de los dioses que ellos hacían, de las figuras que adoraban. Adoraban al sol, 25 de los sacerdotes, daban la espalda al templo y miraban hacia el oriente, hacia el sol, y adoraban al sol, al dios Chamay, de los caldeos. Y fíjese que las mujeres, como decíamos, lloraban por Tamuz, para que Tamuz, el dios caldeo, que era caldeo, que pudiera él dar vida, tanto en el engendramiento, como hemos dicho, como también a la vegetación, para que pudiesen tener alimento, y lo adoraban esos dioses, y a Jehová nada. ¿Y saben qué?
Jehová es celoso. Dios es celoso. Dios no es un Dios al cual uno puede pasarse por alto y ya, bueno, no importa, nadie me quiere y se va a poner a llorar ahí en la esquina porque nadie lo quiere. No es así. Él es Dios. Por eso dice, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Pero por qué? Porque a ellos les conviene obedecer a Dios, les conviene obedecer a Jehová, porque en Jehová van a tener todo, absolutamente todo. Y nosotros nos conviene obedecer la palabra de Dios, pues, y no seguir al hombre, a ningún hombre, ni al más lindo, más simpático, sino seguir a la palabra de Dios, porque nos conviene, porque de Él recibimos todo, absolutamente todo. Entonces ellos pensaban que iban a conseguir lo mismo por otro lado y que Dios no iba a decir nada. No es así. Por eso en una parte dice que el Espíritu nos anhela celosamente. O sea, nosotros no podemos hacer cualquier cosa y Dios está ausente. Ah, bueno, no importa. No es así. Dios dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Hermanos, todos nos equivocamos, todos somos débiles. Pero cuidadito con tomar en poca cosa la palabra de Dios. Cuidadito con hacer cualquier cosa, total, Dios aguanta todo. No es así. Y en el Antiguo Testamento está totalmente claro. Él tuvo paciencia, él esperó que ellos respondieran. Les mandó una y otra vez profetas y no respondieron. Dicen que eran duros de servicio. Dicen que ellos no querían doblarla a servir delante de Dios. Duros de servir. Se creían que tenían poder tanto como Dios. Se creía que podían enfrentar a Dios. Saben que aquí, dentro de la profecía del castigo y del juicio que iba a caer especialmente sobre Jerusalén y sobre el templo, lo cual todavía no había acontecido, ellos decían que eso no iba a pasar, que iban a estar algunos profetas, falsos profetas, decían que iba a estar 2 años nomás y iban a volver a Jerusalén y todo iba a estar normal. Mire, leamos un poquito el verso 12 de este mismo capítulo. Dice, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Es decir, esa venta, que según se entiende por la Escritura, volvía al que vende en el tiempo del jubileo, a los 50 años, eso, dice el que vende, no se entristezca que va a esperar tanto tiempo porque eso lo va a perder. Y el que compra no se alegre porque no lo va a disfrutar, porque ya quedaba poco tiempo para que cayese la mano y el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y eso es lo que aconteció. Ellos nunca volvieron a lo vendido, nunca volvieron, porque ellos tuvieron 70 años allí en cautivos en Babilonia, 70 años según Jeremías, capítulo 25, y dice que no, la visión no se revocará. La causa es la iniquidad, porque ninguno podrá amparar su vida. Es decir, la vida, querido hermano, la vida del pueblo de Dios estaba en las manos de Dios. Y la vida nuestra también está en sus manos, no en las nuestras. Entonces ellos pensaban que ellos podían hacer con su vida lo que quisieran. Y no era así. Y con este juicio ellos aprendieron la lección. ¿Saben que una de las lecciones que aprendieron en el cautiverio es que ellos dejaron los ídolos? Fue una lección que tuvo resultado. Ellos dejaron los ídolos. Porque fue muy triste. El castigo fue demasiado. Perdieron a su familia, pero ¿saben lo que perdieron más grave? La gloria de Jehová que habitaba en el templo. Ninguna nación tenía eso. Un templo en que la gloria de Dios habitara. Ninguna nación lo tenía. Y por causa de su rebelión, la gloria de Dios se alejó primeramente hacia el umbral, luego hacia el oriente y luego hacia el monte de los olivos, en donde el Señor fue crucificado y pondrá su pie en la segunda venida. ¿Y saben qué? Lo dejó. ¿Por qué? Porque ellos ya no buscaban a Dios, ya no buscaban a Jehová. Y además se alejó porque ahora sí
iba a entregar a Jerusalén y al templo a la destrucción absoluta. Entonces, fíjese, ¿sabe que él por la gracia de Dios habitaba ahí? Si Dios no necesita un lugar, dice, me haréis casa a mí me haréis casa para que habite. Si no hay casa que me soporte, si Él es mucho, pero Él por su gracia habitaba en medio del pueblo de Israel, porque lo distinguía, y esa distinción que ellos tenían la perdieron por su desobediencia. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos distinguidos, y yo me sumo, parece que fuéramos los más pobres en nuestra vida, pareciera que fuéramos los más pobres, pero nosotros somos los más distinguidos como hijos de Dios, y vivimos como si fuéramos los más pobres, y somos los más ricos y los más distinguidos. Ellos eran los más distinguidos. Nadie tenía lo que ellos tenían, nadie. Y por su rebeldía, por su dureza y por su desobediencia, la gloria de Dios se alejó del templo. Mire lo que puede hacer la actitud del hombre con respecto a Dios y a su palabra. O sea, no es que Dios no responda, sí respondió. Y respondió duramente, porque la ley lo decía así, de esa manera. ¿Qué les parece? Dice, verso 5. Aquí hay una división del 5 al 9. Dice así, se lo vamos a titular, derramaré mi ira, del 5 al 9. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, y aquí viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, y aquí que viene. Oh, está todo preparado. Aquí yo no hay vuelta atrás. Dios ya no va a echar pie atrás. Ya está decidido. Miren, dice que vendrá una desgracia única. Dice, así el Señor, un mal, y aquí que viene un mal. Ese cuando dice un mal, esa palabra es única, única. ¿Y qué significa? Dice, se coloca adelante por enfatizar el tema, un mal especial, único en su clase. O sea, él va a hacer algo que nunca antes se ha hecho. Es único. Por eso cuando dice un mal, la palabra es único. Dice, pues nunca había ocurrido antes, nunca. Entonces dice un mal, no cualquier mal, sino un mal único que nunca antes había acontecido. Y les digo más, nunca ellos esperaban que Dios pudiese llegar a hacer algo así. Si ellos quedaron tan sorprendidos que no creían que Dios pudiera llegar a hacer eso, a destruir Jerusalén y a los que habitaban en Jerusalén. Miren, según la profecía, en el capítulo 3, me parece que está hablando que una tercera parte iba a morir de hambre y de pestilencia ahí en el sitio. Otra tercera parte iba a procurar escapar, pero los enemigos iban a matarlos en el camino. Una pequeña parte iba a ser guardada y cuidada, que iba a escapar, pero como hemos dicho, era para dar testimonio de que ellos estaban mal delante de las naciones. Es decir, casi todo el pueblo destruido, casi todo, las personas. No solo Jerusalén y el templo, también las personas. Lo más grave del templo, que era, que era un punto de mucho orgullo para los judíos. Entonces dice, viene un mal especial, único, nunca antes visto, jamás. Pero hermano, a veces se habla de la deportación a Babilonia, pero todo lo que tiene que ver con respecto a lo previo es terrible. Y es una respuesta de Dios a la desobediencia del pueblo de Dios. Dice, viene el fin viene, se ha despertado contra ti y aquí viene. O sea, el mal ya viene, ya está preparado los caldeos. Mire, ¿dónde lo dice? Mire, verso 10. Dice que comienza la otra división, pero dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. ¿Qué cosa? ¿Ya está preparado los caldeos para ir a atacar? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Ya ha florecido? ¿Ya están listos para ir a atacar?
y Dios los utiliza. Dice, verso 7, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. ¿Por qué son tan importantes los montes aquí? Los montes son importantes porque era allí donde ellos hacían su festividad, ¿verdad? Y su adoración a los ídolos, que no era Dios. Pero también allí, delante de, porque por eso la mezcla entre la idolatría y la inmoralidad, ellos ahí fornicaban y hacían toda esa clase de inmundicia en los montes. Y es por eso el capítulo 6 habla de los montes. Miren, lo dice así. Dice, leamos un poquito el capítulo 6, verso 11. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que te cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Y así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada, que el desierto hacia Riblat, que es la parte hacia el oriente de Moab, en donde es desierto, y conocerán que yo soy Jehová. O sea, lo que uno ve aquí, disculpen, pero que Dios se tira con todo, con todo. Entonces, allí mismo donde ellos adoraban ídolos, donde hacían su inmundicia, abominaciones y fornicaciones, ahí mismo iban a caer muertos los del pueblo de Israel. Como diciendo, bueno, ¿tú quieres eso? Ahí lo tienes. Pero el resultado es la muerte física. Entonces, fíjense que uno quiere demostrar también que el juicio de Dios es severo y es real y es cierto, y que Él no habla de más. Y ellos, los judíos, el pueblo de Dios, los judíos, Israel, lo, lo palpó directamente. Dice, verso 8, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Cuando dice allí pronto, es una cercanía inmediata, en sentido temporal, es decir, luego. Cerca no es de medida, sino de tiempo, muy pronto. Y aquí estamos casi a 5 años de cuando luego, 4 años desde que comienza el sitio y 6, 7 años de cuando posteriormente fue destruido Jerusalén. Pronto derramaré mi ira sobre ti. Uno puede decir que son los caldeos, no. Dios utilizó a los caldeos, era su siervo. Nabucodonosor era su siervo. Y fíjese que era la ira de Dios. Es decir, lo que él hizo es que bajó todas las barreras de protección, todas. Ellos eran un pueblo protegido por Dios, pero ahora las bajó para que los otros, los enemigos, ahora hicieran como ellos quisieron. Pero perdonaron algunas vidas para testimonio y también a aquellos que no estaban de acuerdo con las cosas que acontecían, porque siempre hay un resto que no está de acuerdo con eso. Y esos son los que más sufren. Y dentro del pueblo de Dios en el tiempo presente igual, querido hermano, hay muchos hermanos que sufren cuando la palabra de Dios es desviada, cuando la verdad no se da a conocer correctamente, cuando falta más poder en el ministerio, cuando falta más poder en la entrega de la palabra de Dios, cuando falta más de Dios. Hay muchos hermanos que sufren, que se duelen. Y fíjense que aquí habían algunos que se dolían. Y eran aquellos que fueron marcados eh, este personaje, que seguramente era un ángel, que los marcó para que no fueran destruidos.
eran los que sufrían dentro del error, eran los que se daban cuenta que esto iba a traer más mal que bien. Y así aconteció. Y algunos fueron liberados. Dice, verso 9, y mi ojo no perdonará. Otra vez. Otra vez. Alguno podría apelarnos ahora, apelar, pero Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Sí, pero ya no, ya, po. Se terminó ese tiempo. O sea, hay un tiempo de juicio. Y aquí cae la mano poderosa, la ira de Dios, toda su furor cae. Ni tendré misericordia, porque la tuvo. El tiempo de los jueces los libró una y otra vez, y ellos volvían a pecar nuevamente. Y le mandaba jueces una y otra vez y no los reconocían. Y aquí en la Biblia dice, expresa de que ellos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Pero ¿cuándo sabrían que hubo profeta de Dios en medio de ellos? ¿Saben cuándo? Cuando ellos vieran el cumplimiento de la palabra del profeta. Aquí está en el capítulo 7 la palabra de Dios por medio del profeta. Todavía no se ha cumplido, pero cuando ella se cumpliera, ellos verían que Dios les envió profeta y que hubo profeta en medio del pueblo de Israel. Si no quieren oír el problema de ellos, pero hubo profeta. ¿Y en qué se reconoce? En el cumplimiento de la palabra de Dios. Tarde lo iban a reconocer, pero lo iban a reconocer. ¿Por qué no lo hicieron antes? No, pues no creyeron, creían a los falsos profetas. Oiga, en el tiempo presente pasa lo mismo, hermano, creen a cualquiera, disculpen, ese asunto es así, le creen a cualquiera que diga algo bonito le creen, algo lindo, bonito, hermoso. Lo creen cualquier cosa. Cuidado, no hay que creer a cualquiera, hay que creer a aquel que enseña la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para saber si ese dice la verdad o no. Aquí igual, pues, habían tantos profetas que enseñaban puras cosas halagüeñas, paz, paz, puras cosas halagüeñas, no. Vaya usted a uno de estos, ¿cómo le llaman esto? Brujos, lo que sea, o estos que ven el futuro. Le van a decir puras cosas halagüeñas para que suelte el billete. Pero claro, no, si va a hacer todo bien, va a recuperar a su marido, va a recuperar a su hijo, usted va a vivir 200 años, no va a tener ni un problema, nada. Y son mentiras. Y acá igual. Ciertos adivinadores, todo eso, los que hacen adivinanza, eso, es exactamente la misma mente. Hermano, lo que nosotros tenemos que estar claro es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos espera? ¿Saben qué? Dejando ahí un poquito, lo que venía después para Israel era glorioso. Que la misma gloria que dejó el templo para entregarlo a las manos de los caldeos, de los enemigos, de ese pueblo violento y destructor, que Dios lo usó lo peor, usó lo peor. Y por eso que allí disculpen, Habacuc alega, pero ¿cómo va a entregar las manos del justo al menos justo? Que eran los caldeos, ¿cómo va a entregar a ellos? Van a entregarlo a ellos que son menos justos que nosotros. Así fue nomás. Fueron entregados en manos de uno que era menos justo que ellos, y así fue. Porque Dios ocupó lo peor para destruirlos a ellos. ¿Qué les parece? Qué tremendo. Entonces, lo glorioso es que Dios va a volver a su templo y Dios va a juntar a su pueblo en el tiempo del milenio. Él es fiel. Pero hermano, cuidado con la palabra de Dios. Ellos no tuvieron cuidado con la palabra de Dios. La tomaron como cualquier cosa. Cuidado, cuidado. Muy bien, querido hermano. Ojalá se animen yo sé, siempre lo he dicho que el Antiguo Testamento, pero fíjense, como le dije, que la Biblia, en general, de quien más se ocupa es del pueblo de Israel, de los judíos. Es muy poco lo de la iglesia, muy poquito. Profundo, pero poquito. En comparación con las páginas que trata de los judíos, o sea, los judíos tienen tremenda importancia. Por eso el Antiguo Testamento es tan importante poder estudiarlo. Nosotros también, como dice 1 Corintios 10, que esto fue escrito para que nosotros también aprendamos, para nuestra instrucción, para que aprendamos y no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron.
también dice que para eso. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué hicieron y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron y para qué lo hicieron? ¿Qué pensaron ellos cuando lo hicieron? Esas cosas hay que descubrirlas como de alguna manera hemos visto ahora, para no hacer lo mismo y ser obedientes a nuestro Dios. Bueno, hermano, el Señor nos ayude y que pueda animarse los hermanos a estudiar más y más. Se necesita hermanos que estudien la Biblia, que enseñen la Biblia, tal como está allí en el poder de Dios. Muy bien, el Señor bendiga su palabra. Si pudiera orar, hermano, por favor. Ya, ok. Padre, una vez más queremos darte las gracias por tu palabra, porque tú por ella no solo nos instruyes, sino también nos hace el tener cuidado con respecto a ella. Quisiera rogar tu ayuda para interpretar cada vez mejor tu palabra, para entenderte, porque al interpretarla te entendemos a ti, te conocemos a ti. Sabemos que eres santo, pero en tu palabra es donde nosotros podemos verla en forma viva, de que tú realmente eres santo. Vemos allí la gloria de Dios manifestada al menos 3 veces en Ezequiel, el único libro donde se manifiesta de esa manera y nos llama la atención. ¿Cómo tú te manifiestas a tu siervo de esa manera? Y con tanto detalle, que no ha sido así en otro momento. Por ejemplo, a Moisés, que él pidió, muéstrame tu gloria, y tú le dices que vería las espaldas, pero nunca tanto detalle con los querubines, con el trono alto, con aquel figura de hombre sentado en el trono, tanto detalle. La gloria de Dios está en juego aquí, y tu siervo ha sido privilegiado al ver la gloria allí en, al costado del río Quebar, y también en el campo, y también cuando tú, Señor, estás hablando del templo futuro, en donde tu gloria habitará nuevamente, y tu pueblo ahora gozará y disfrutará, a pesar de todo la pérdida por causa de su desobediencia. Guárdanos, Señor, ahora de aprender de estas cosas, para no vivir ni enseñar lo que no dice tu palabra, sino regirnos a ella, con la ayuda tuya y de tu Espíritu. Rogamos que tú levantes hermanos que amen tu palabra, hermanos que estudien tu palabra, hermanos que profundicen en tu palabra, hermanos que tengan oídos para oír de tu parte lo que dice tu palabra, para enseñarla con autoridad y con poder, todo esto para tu gloria. Es lo que necesita tu pueblo, ahora y siempre. Queremos darte la gracia que era en tus manos, rogarte por el hermano Jaime Cortés, por lo que hemos sabido de su situación de salud grave. Queremos rogarte por él, por Manuel también, Arévalo de Punta Arenas, por lo que hemos sabido de un cáncer que se ha manifestado en su cuerpo. Rogamos por el tratamiento y entendiendo la posibilidad de viajar a Santiago. Queremos rogarte por ello y así por cada hermano y cada hermana, para que tú guardes a tu pueblo, Señor, con tu gracia y con tu poder. Pero si alguno partiera, sabemos dónde vamos, pero quisiéramos partir habiendo sido obedientes a tu palabra. Eso es lo que quisiéramos, no desconociendo nuestra debilidad y nuestra flaqueza y nuestras faltas, pero en esa debilidad, flaqueza y faltas, buscando siempre tu rostro y buscando siempre tu verdad para andar en ella. Te damos la gracia, rogamos tu ayuda, en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.